vamos a estar hablando de la Biblia, porque en cada vigilia tratamos de tocar una serie. Y hoy vamos a hablar acerca de la Biblia, el libro maravilloso, el libro milagroso, el libro de Dios. Nosotros como cristianos hemos recibido regalos especiales y maravillosos de Dios. Y uno de los regalos que hemos recibido de parte de Dios es el Señor Jesucristo. Un regalo maravilloso. Y en Cristo Jesús nos otorgó la salvación por su gracia y misericordia. El segundo regalo que el Señor nos ha dado es el Espíritu Santo. Imaginen, no solamente nos dio a su Hijo, sino que también nos ha dado su precioso Espíritu que ha venido a habitar en medio de nosotros y en nosotros. Y no solamente nos ha dado a su Hijo y al Espíritu Santo, sino también que el Señor nos ha regalado un tercer regalo. ¿Y saben cuál es? La Biblia. El libro de Dios, el libro maravilloso. Si nosotros no tuviéramos la escritura en la tierra, el mundo prácticamente estaría en tinieblas, porque el mundo no comprende ni discierne entre lo que es bueno y lo que es malo. Y la única forma de tener principios morales es a través de este libro maravilloso de Dios que se llama la Biblia. Y quiero contarles que cuando yo me convertí al Señor hace muchos años, antes de convertirme, yo leía la palabra de Dios y la escritura y no la podía entender. Leía los salmos y me aburrí de leerla porque no la podía comprender. Pero el día que le entregué mi vida al Señor Jesucristo, algo se rompió. Y fue como un velo que se quitó de mi vida y comencé a leer la palabra y comencé a entenderla. ¿Saben por qué? Porque cuando uno se convierte al Señor, Dios le concede el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da el entendimiento para conocer y entender la palabra del Señor. Y cuando usted lee la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo, usted va a comenzar a comprender y a entender cosas que antes no entendía. Por eso Jesús dijo: yo les envío al otro Consolador, al Espíritu Santo, el cual estará con ustedes. Él les enseñará todas las cosas. Y el Espíritu Santo les guiará a la verdad. Leer la Biblia sin el Espíritu Santo es como leer cualquier libro y cualquier revista. Pero leer la Biblia bajo la inspiración y la dirección del Espíritu Santo es totalmente diferente. Por eso, para una persona verdaderamente entender y vivir para Dios, necesita hacer del Espíritu Santo su compañero. Necesita hacer del Espíritu Santo su guía. Necesita comenzar a desarrollar una comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue el autor de la Biblia. Inspiró a los hombres de Dios en cuanto a la palabra. La Biblia se ha traducido hoy en día a casi 4,000 idiomas. Hace 500 años, cuando se dio la Reforma Protestante, la Biblia se encontraba prácticamente en un solo idioma, en el latín. Y entonces la gente del pueblo no entendía la palabra porque todo se hacía en latín. O cuando se hacían las misas hace 80 y 100 años, y por siglos, el sacerdote le daba la espalda al pueblo y hacía todo en latín, y gran parte del pueblo no entendía nada. Pero cuando vino la reforma con Martín Lutero en Alemania, luego en Inglaterra, Escocia, Suecia, Irlanda, Dinamarca y todos esos países de Europa, Martín Lutero tradujo la Biblia, el Nuevo Testamento lo tradujo al alemán. Y hoy en día se sigue usando el Nuevo Testamento de Martín Lutero. 50 años después, ya la Biblia estaba traducida a otros 50 idiomas. Y en el día moderno, la Biblia está traducida casi a 4,000 idiomas. ¿Qué les parece? Hay tribus indígenas en Colombia que tienen la Biblia en su propio idioma. Y en casi todas las naciones del mundo encontramos la palabra del Señor. Cuando yo me convertí, la palabra de Dios se convirtió en un deleite para mí. Y yo recuerdo que la leía de día y de noche. Mi Biblia el primer año no fue una Biblia completa como la que tengo hoy en día, no, fue un Nuevo Testamento de los Gedeones, chiquitico. Y al convertirme a los 15 días me tocó ir a prestar el servicio militar. Y nos tocaban unas colas muy largas porque eran como 400 personas que iban a recibir el almuerzo. Entonces a veces se nos iba hasta 1 hora y media en la fila. Pero mientras que todos estaban cansados, quejándose, fatigados,
yo iba con el Nuevo Testamento memorizando la palabra de Dios. Y en esos primeros meses me memoricé cientos de citas bíblicas. Tenía un amor y un hambre por la palabra que era insaciable. Y la palabra de Dios me daba paz, la palabra de Dios me transformaba, renovaba mi mente, era algo especial. Y cuando a los meses o casi al año me regalaron mi primera Biblia, hermano, eso fue un tesoro para mí incalculable. Una bendición, uno poder amar la palabra del Señor. La Biblia es el único libro que cambia vidas. Las personas pueden leer La Patria, las personas pueden leer la revista del Cromos, las personas pueden leer cualquier tipo de literatura y ninguna de esas literatura cambiará sus vidas. Pero cuando las personas se encuentran con la palabra de Dios y comienzan a leerla, la palabra de Dios transformará sus vidas. Porque la Biblia es un libro espiritual. ¿Qué libro puede compararse a la Biblia? Ninguno. Pastor, y el libro de los mormones. Los mormones no tienen Biblia. Ellos inventaron un libro llamado el Libro del Mormón. Y tiene tantos errores que le han tenido que hacer más de 2000 correcciones. En el Libro del Mormón, que fue escrito por Joseph Smith, en ese Libro del Mormón se mencionan ciudades y monedas y lugares que la arqueología no puede comprobar, mientras que todos los lugares que la Biblia menciona, la arqueología los puede corroborar. Todas las monedas que la Biblia menciona están en abundancia en el día de hoy porque la arqueología las han encontrado, porque la Biblia es certera. Y todos los historiadores, cuando quieren ir a la historia antigua, recurren a la Biblia, porque la Biblia tiene detalles muy precisos, porque es el libro de Dios. Hermanos, pastor, y el libro de los musulmanes, el libro del Corán. El libro del Corán es un libro 3 veces más pequeño que la Biblia. Y en el libro del Corán tuvieron que tomar 1228 versículos de nuestra Biblia y colocarla en el Corán. O sea que la Biblia fue el escrito de un hombre musulmán y le añadieron 1228 versículos de la Biblia. Pero no se puede comparar con el libro de Dios. No se puede comparar con la Escritura, que es un libro maravilloso. Vamos a ver 7 principios acerca de la Escritura rápidamente, porque quiero entrar a 7 símbolos. 7 maravillas supremas de la Biblia. Primero, la maravilla de su formación. Para los que no sabían, la Biblia fue escrita en un periodo de más o menos 1600 años. La Biblia no fue un libro que lo escribieron de una o en un año, no, se demoró 1600 años. Y la Biblia fue escrita en 3 continentes diferentes y en 3 idiomas diferentes. Pero cuando usted junta la Biblia, casa perfectamente, porque el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Yo he dicho, si usted pusiera a 40 médicos a hablar de un solo tema, el cáncer, y esos médicos estudiaron en la misma escuela, en el colegio, en la misma universidad, y salen a trabajar, y se les pone a hacer un ensayo acerca del cáncer, crea una cosa, va a haber contradicciones entre ellos solamente en un solo tema, diferentes pensamientos, diferentes opiniones. Pero cuando usted mira la Biblia, que fue escrita, escuchen, por hombres que la mayoría de ellos no se conocieron, que vivieron unos siglos después de otros. La Biblia comenzó a escribirse con Moisés y terminó a escribirse con el apóstol Juan en el año 98 de la era cristiana, casi 1600 años. Y fue escrita en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. Y cuando usted junta esos libros, todos casan perfectamente. ¿Saben por qué? Porque tiene una inspiración y es la inspiración de Dios. Nadie puede contradecir la Biblia. La gente dice, no, es que la Biblia está llena de errores. Y les pregunto, ¿usted ya la leyó? No. Y entonces, ¿por qué dice que está llena de errores si no la ha leído? Léala primero para que usted pueda entonces ir en contra de la palabra si le encuentra errores, pero la Biblia no tiene errores. La Biblia es perfecta. Hay aparentes contradicciones que se pueden explicar con toda facilidad. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando Jesús entró a Jericó, sanó un ciego. ¿Cuánto sanó? Un ciego. Pero en otro evangelio dice que cuando Jesús salió de Jericó, sanó 2 ciegos.
La pregunta es, ¿cuántos eran? ¿2 o 1? Fueron 3. Miren las palabras que dice. En un evangelio dice que cuando entró sanó un ciego, pero la otra palabra que dije fue cuando salió de Jericó sanó 2 ciegos. O sea, fueron 3 que sanó en esa ciudad. Amén. Entonces las personitas, al no leer bien, entonces piensan que hay contradicciones, pero la Biblia es un libro perfecto que no tiene ninguna contradicción. Segundo, la maravilla de su unificación. La maravilla de su unificación. La Biblia, mis hermanitos, es un conjunto de 66 libros. Se le llama biblión. Es un conjunto, es una biblioteca completa que contiene 66 libros sagrados. 66 libros que fueron inspirados por Dios y están totalmente unidos. No hay otro libro que se compare a la Biblia de las 3000 obras literarias religiosas que hay. Punto 3. La maravilla de su edad. Si ustedes no sabían, la Biblia es el libro más antiguo que existe. Es el libro más viejo que existe. Punto 4. La maravilla de su venta. La Biblia ha sido el libro más vendido en la historia de la humanidad. Sobrepasa a cualquier otro libro. Y en nuestra cultura judio-cristiana, protestante o católica, en casi todas las casas las personas tienen una Biblia. Pero ¿cuál es el problema? Que la mayoría de personas tienen la Biblia como un amuleto, o la tienen en la casa simplemente como un adorno en la biblioteca. Entonces uno llega a la casa y encuentra las Biblias abiertas en el Salmo 91. Pastor, mira, tengo la Biblia abierta en el Salmo 91 y les pregunto, ¿y usted sabe qué dice ahí? Ah, no, pastor, pero lo tengo abierto en el Salmo 91 porque dicen que es para buena suerte. La Biblia no es para buena suerte. La Biblia es para que usted la lea y conozca el pensamiento de Dios para usted, el poema de Dios para usted, para que comprenda el propósito de Dios para su vida y la pueda practicar. Todas las personas que obedecen lo que la Biblia dice que es bueno, pueden corroborar que cuando hacen las cosas buenas que la Biblia dice, siempre tienen paz y bendición en su corazón. Pero todas las personas pueden dar testimonio que cuando hacen todo lo que la Biblia dice que es malo, comienzan a experimentar consecuencias que no son buenas. ¿Por qué? Porque es que la Biblia es la verdad. Y Dios sabe qué es lo que bendice al hombre, y Dios también sabe qué es lo que puede destruir al hombre. Es el libro más vendido. No hay otro que se pueda comparar. Solamente las sociedades bíblicas, escuchen, las sociedades bíblicas cada año reparten en todo el mundo 120 millones de Biblias. ¿Qué les parece eso? 120 millones de Biblias. Y ellos sacan unos nuevos testamentos también, el chiquito y el grande, que se llama el Nuevo Testamento, que es azulito. Si ustedes no sabían, esos nuevos testamentos se reparten en colegios, se reparten en escuelas, se reparten en las cárceles gratuitamente, porque la asociación de Gedeones es un grupo de personas que son empresarias y ellos siembran dinero para que se saquen nuevos testamentos para regalar. Se ponen en los hoteles y hay personas que iban a hacer lo malo a un motel y se encuentran con el Nuevo Testamento y comienzan a leerlo y dejan de pecar o se convierten al Señor. Ay, cuántos testimonios podría contarles en cuanto a eso. La Biblia es el libro más vendido en todos los tiempos. Punto 5. La maravilla de su interés. La maravilla de su interés. Es el único libro leído por todas las clases sociales y edades de la humanidad. La Biblia es leída por los sabios y la Biblia también es leída por los niños. ¡Qué maravilla! Y está escrita en un idioma tan claro que todo el mundo la puede comprender. Cuando se le explica la Biblia a los niños, ellos comprenden rápido el mensaje. Ellos aprenden quién es Jesús. Ellos saben de cómo Dios les ama, de cómo Dios les inspira, de cómo Dios les bendice. Los niños comienzan a escuchar la palabra de Dios y comienzan a ser niños de fe, que oran por los enfermos y se sanan. Niños que claman a Dios y Dios les contesta, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Y cuando usted siembra la palabra de Dios en los niños, está sembrando lo mejor que usted puede sembrar en ellos. No hay nada mejor que sembrar la palabra de Dios en la conciencia de los niños.
Punto 6. La maravilla de su lenguaje. La maravilla de su lenguaje fue escrita en su mayor parte por personas que no eran educadas, pero se considera, hermano, se considera la Biblia como una obra maestra literaria. Contiene 8 géneros literarios: poesía, profecía, apocalíptica, evangelio, cartas, proverbios, hermano. Es un libro enriquecedor. Es un libro, hermano, que verdaderamente hace que el ser humano sea diferente. Y punto 7, la maravilla de su preservación. La maravilla de su preservación. Si usted no sabía, la Biblia ha sido el libro más odiado en todos los tiempos. Ha sido el libro más perseguido. Reyes y gobernantes han tratado de destruir la Biblia. Como el filósofo, creo que era francés, Voltaire. Voltaire dijo que el cristianismo se iba a terminar y que la Biblia se iba a acabar para siempre. Y murió este hombre Voltaire. ¿Y sabe qué pasó? Se murió. Las sociedades bíblicas compraron su casa y ahí comenzó a funcionar la imprenta de Biblias para toda Europa. Dios lo avergonzó, porque él no sabe que cuando habla de la Biblia está hablando del autor de la Biblia, que es Dios. En China perseguían la Biblia, las quemaban, perseguían a los cristianos y el gobierno no pudo, un gobierno comunista. Y hoy en la China se calculan que hay entre 100 a 120 millones de nuestros hermanos cristianos. ¿Qué les parece? Pero la Biblia, pero en la China hay tanta escasez de Biblia que en la China, cuando una iglesia tiene una Biblia, a veces les toca a cada uno de a una hoja. Seguro, para cada uno de a una hoja. Y resulta que en cada culto ellos intercambian de hoja. Muéstrame, tengo una hoja de Juan, yo una de Marcos, e intercambian, porque hay escasez de Biblias. Y hace días veía un video de cómo llegaba un cargamento de Biblias a la China y cómo esos chinos las abrían con ese amor y cogían la Biblia y lloraban y decían: gracias, Señor, gracias, porque ellos aprendieron a amar al libro de Dios. Hay países donde la Biblia es prohibida, países musulmanes, países comunistas como Birmania, como en Corea del Norte. Si a usted le encuentran un versículo de la Biblia, le da pena de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el libro de Dios. ¿Por qué no persiguen el Corán? ¿Por qué no persiguen los escritos de Mahoma? ¿Por qué no persiguen los escritos de Buda, de Hare Krishna? Porque el ataque siempre es a Cristo y el ataque siempre es a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la verdad absoluta de este mundo. Mahoma, el profeta de los musulmanes, antes de morir dijo: no he podido encontrar la verdad, pero Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué diferencia? Denle ese aplauso a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Hay países, hermano, donde tener una Biblia es un milagro. Usted vive en un país libre, en Colombia. Usted puede tener una Biblia con letra grande, con letra chiquita, Biblias de estudio de todo tipo, subrayada en rojo cuando Jesús habla, con concordancia, con mapas. Viene Biblia en audio, pero hay países donde, hermanos, eso está prohibido. Pero aún así hay una iglesia que trafica Biblias a todos esos lugares. Y hay gente en hogares, millones de personas que se han convertido a Cristo, porque les ha llegado un Nuevo Testamento a sus casas. La Biblia es el libro de Dios y podríamos hablar tantas cosas acerca de la Biblia. La Biblia es un libro escrito por 40 personas, como lo decía. La mayoría de ellos no se conocieron y vivieron en diferentes lugares. Algunos salmos fueron escritos en las cuevas de Adulán. Otros libros fueron escritos junto a ríos, como los del profeta Daniel, pues algunas partes. Algunas cartas fueron escritas desde la cárcel, pero la mayoría, el milagro, hermano, de la Biblia es que esos 40 autores, cuando usted junta los libros, hermano, casan perfectamente. Usted lee el libro de Levítico, escrito 1450 años antes de Cristo, y usted se va para el libro de Hebreos y casan perfectamente. Usted el libro de Daniel, escrito más de 700 años antes de Cristo, y lee el libro de Apocalipsis, hermano, y casan perfectamente, porque Dios es el Señor de la Escritura.
Y el Espíritu Santo inspiró la Biblia. La pregunta es, ¿tú tienes una Biblia en tu casa? La pregunta es, ¿la lees? Y la tercera pregunta, ¿la obedeces? La Biblia tampoco es para jugar bibliomancia. A ver qué me sale. Donde ponga el dedo, eso voy a hacer. Y entonces hacen así, y ponen el dedo y leen. Y Judas se ahorcó. Ay no, ay si no, otra cosa, vamos a ver qué me sale. Haz tú lo mismo. Hermanos, la Biblia no es para que usted juegue bibliomancia. La Biblia es para que usted la lea en orden cronológico, porque la Biblia guarda un orden. Primero usted debe leerse el Nuevo Testamento para que entienda qué es la gracia, qué es la salvación de Jesucristo, y luego pasar al Antiguo Testamento para que usted vea cómo era en los tiempos de Moisés y bajo la ley en Israel. Comience siempre por el Nuevo Testamento y ojalá por el Evangelio universal, que es el Evangelio del apóstol Juan, para que usted conozca a Cristo como el Hijo de Dios, como Dios encarnado. Voy a tocar 7 símbolos de la palabra de Dios, 7 símbolos de la palabra de Dios. Primer símbolo o primera comparación, espada. Digan conmigo, la Biblia es una espada. Y es una espada de 2 filos que convence el alma, el corazón de los seres humanos. Libro de Hebreos, capítulo 4, el versículo 12. Hebreos 4, el versículo 12. Hebreos 4, el versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El apóstol dice, la palabra de Dios es viva, tiene vida y produce vida en el ser humano. Jesús dijo, porque mis palabras son espíritu y son vida. Por eso la palabra de Dios es diferente a cualquier otro escrito, porque viene de Dios. Y Dios es espíritu y ha puesto de su espíritu en su palabra. Y cuando usted la lee, esa palabra llega a lo más profundo de su corazón. Dice que es viva, pero también es eficaz, porque la palabra de Dios llega a la raíz del problema, porque la palabra de Dios te da soluciones a cada inquietud que tienes. La palabra de Dios es viva, pero también llega a la raíz del problema. Y dice que es como espada aguda de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios llega a las partes más profundas del corazón humano, a lo más profundo. Llega a su espíritu, llega a su alma. La palabra de Dios llega a la conciencia como una espada y comienza a traer convencimiento de pecado. Voy a contar un poquito de mi testimonio para las personas que son nuevas. Yo soy de Aguadas Caldas y me convertí hace muchos años en ese pueblo. Resulta que yo, antes de ser cristiano, usted ya sabe que yo quería ser sacerdote. Ya tenía la carta el principal párroco de Aguadas para irme para el seminario. Pero yo me había metido también en los gnósticos y estuve en los gnósticos 4 años. Entonces yo por 4 años no comí carne, por 4 años creía en la reencarnación, por 4 años invocaba a los espíritus de los muertos, a Kundalini en la luna, tomé yagé muchas veces y bueno, y me metí en todo eso. ¿Por qué me metí en eso? Porque vino un sacerdote desde la India a Aguadas Caldas, y ese sacerdote trajo lo que fue el gnosticismo o el hinduismo, y era una mezcla entre catolicismo y el hinduismo. En la parroquia principal hacían meditación trascendental el lunes y el viernes. Entonces a mí me gustó y me fue metiendo por ahí hasta que terminé en el gnosticismo. Entonces yo dije, quiero ser un sacerdote gnóstico. Eso dije yo. Y resulta que en esos días, antes de irme para el seminario, me invitaron que para un grupo gnóstico. Y entonces yo fui a ese grupo gnóstico, pues me invitó una señora. Llegamos a una casita chiquita, una sala pequeña,
Y como nos enseñaban que recibíamos energías mirando en la dirección del sol al oriente, entonces yo me senté en una silla mirando hacia el oriente. Y comencé a hacer ejercicios de respiración, y es que para relajar cada parte del cuerpo, que como se relajaba una mano, respirando profundo y botando lentamente por la boca. Entonces que relajé una mano, y luego la otra, y luego un pie, y luego el otro, y terminaron así. Y yo terminé esa silla sentado así, mirando hacia el oriente. Y como 4 señoras que habían ahí, dijo, ¿usted está como loco? ¿Qué? Claro. Pero yo pensé que era un grupo gnóstico, no sabía que era una iglesita que estaba comenzando. Cuando de repente sale el pastor, que era un locato que yo conocía, de pelo largo, que pasaba en aguadas en su moto 500 por todos lados, o sea, pero ahí lo vi diferente, y estaba bien peinado y bien vestido, y saludó amablemente, y cuando dijo, vamos a orar, yo me tensioné, y yo, ¿cómo? ¿Dónde me metí? Y resulta que ese día el pastor habló de todo lo que yo estaba haciendo, sin él conocerme. Habló del gnosticismo, habló en contra de la reencarnación, habló que si podíamos comer carne. Vea, una cantidad de cosas, hermano. Y cada vez que él predicaba, yo, uy, y me hacía loco, uy, ¿dónde me metí? Y yo quería que terminara rápido para irme rápido. Y cuando terminó ese grupo y salí, yo le dije a la señora que me inventó, ya estos sí son muchos locos. Estos sí son muchos locos. Todo Biblia, yo no vuelvo pues por aquí. Yo, no, ¿sabe qué? Venga y tomamos lo que nos gusta y lo que no lo desechamos. Entonces yo seguí yendo a la iglesia, pero ¿saben a qué? A burlarme del pastor. Y por 3 meses estuve yendo a la iglesia a burlarme del pastor y de la iglesia. Iba con otro amigo. Y en medio del culto, como a los 2 o 3 meses, ya eran como 7 o 8 personitas, y nosotros nos sentábamos atrás y comenzábamos a reírnos y a burlarnos. Y el pastor cada rato nos regañaba, muchachos, ¿a qué vienen? A burlarse, ¿a qué vienen? Y más risa nos cogía, un espíritu burlón. Pero ¿qué pasó? Cada vez que el pastor predicaba y yo llegaba a mi casa, yo, mis hermanos, me acostaba y la palabra de Dios venía a mi conciencia y me hablaba. Eso lo dice la palabra, o sea que lo que yo estoy haciendo es brujería. Tomar yagé es brujería. Invocar los espíritus de los muertos es brujería. Señor, tener cuarzos, adivinaciones, Señor, eso como que es verdad porque lo dice tu palabra. Y la palabra venía como espada y entraba a las partes más profundas de mi alma. Pasaron 3 meses y una noche le puse una señal al Señor y por misericordia me dio una señal que le pedí. Al otro día por la mañana fui a entregarme verdaderamente al Señor, porque no aguanté más la convicción de pecado. Y toqué la puerta de la casa del pastor, porque ahí era la iglesia, y se asoma el pastor por la entrada. ¡Ah! ¡Es usted! ¡Ah! Y ya me iba a cerrar. No, pastor, espere. ¿Qué quiere, hombre? ¿Qué quiere? Como yo era tan pato, iba a burlarme de él, y digo, ¿a qué viene? Yo le dije, ¿a qué viene? Pastor, quiero entregarme a Cristo. ¿A Cristo? Ay, a burlarse otra vez. Y ya, no, pastor, espere. Yo creo que he sido uno de los poquitos que he tenido que rogar para recibir a Cristo. Pero el pastor no me creía. Y me mira, usted ha venido a burlarse de una cosa, es que eran hermanos del Dios vivo. No, pastor, usted es muy burlete. No, pastor, es en verdad. Yo a usted no le creo. No, pastor, es en serio. Y pasó un rato ahí en eso, que sí, que no, que sí, hasta que me vio como un poco triste y me hizo sentar en la sala casa. Me abrió, me senté al frente del pastor y me dijo, Fercho, ¿es de verdad? Y yo, sí, pastor. No, en serio. Sí, pastor, es en serio, quiero entregarme. Yo a usted no le creo. Usted me está haciendo una broma. Y yo, no, pastor, es en serio. Un rato hasta aquí, bueno, vamos a orar. Cierre sus ojos. Yo creo que cerré los ojos y él se quedó mirándome así. Yo creo eso. Y él comenzó a decir, repita conmigo, Señor Jesús. Y yo, Señor Jesús. Y yo creo que él está así, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Y tal vez estaba esperando a ver en qué momento me iba a reír. Pero terminé de hacer esa oración y yo sentí, hermano, un descanso en mi alma. Sentí que un peso se me quitó al pedirle perdón a Dios y aceptar a Cristo de corazón. ¿Por qué? Porque ya lo había aceptado 25 veces. En cada culto, si iba alguien nuevo, ¿quién va a recibir a Cristo? Pasa al frente. Yo pasaba siempre, Señor Jesús. Entonces ya no me creía. Pero ese día lo hice con fe y de corazón y experimenté lo que la Biblia dice, el nuevo nacimiento.
Y desde ahí comenzó un cambio en mi vida. Me levanté, me di un abrazo con el pastor y esa noche boté todos los cuarzos, los libros de metafísica, todo lo que tenía que ver con el ocultismo. Hicimos una hoguera y comencé a predicar desde ese tiempo. Hermanos, Dios es bueno y su palabra, digan, es una espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del corazón. Puede transformar cualquier vida. Puede hacer cualquier cosa porque es la palabra de Dios. Segundo, la palabra de Dios también es martillo que quebranta la piedra. Digan, es un martillo. Es otra comparación. Jeremías capítulo 23, 29. Jeremías capítulo 23, 29. 23, 29 dice el Señor. 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Digan, como martillo que quebranta la piedra. Ahí no está diciendo que es un martillo para clavar un clavito, no, es un martillo para darle a las rocas, a las piedras. ¿Y sabe a quién se refiere como piedra? Al corazón de los hombres, que se endurecen como la roca y se vuelven insensibles a la palabra de Dios. Es más, hay gente que al escuchar la palabra de Dios blasfeman, insultan a Cristo, insultan al Padre, insultan la palabra de Dios, porque tienen corazones que están endurecidos. Pero crean algo, la palabra de Dios, ¿qué hace? Puede quebrantar al corazón más endurecido. No importa quién sea, la palabra de Dios puede hacer que el brujo se convierta, que el satánico se vuelva a Dios. La palabra de Dios puede transformar al homosexual, como lo hemos visto. La palabra de Dios puede sanar a los enfermos. La palabra de Dios puede quebrantar cualquier dureza del corazón. Cuando estuvo aquí nuestro hermano Luis Carlos de Medellín, él vivía en una casa de una hermana y se pagaba una renta, pero allá vivía un hombre que era un rockero. Y ese hombre maldecía a Cristo, maldecía a Dios y a la Biblia. Yo le prediqué varias veces y yo dije, no, este hombre está más que condenado. Era una cosa terrible. Sentarse con él para la mesa era una cosa terrible. Le iban a compartir y a blasfemar, a hablar mal de Dios y de la Biblia. Y yo le dije, pues a Luis Carlito, no, este hombre, hermano, ya no tiene perdón, está condenado. Ese hombre nunca se va a convertir. Eso dije yo. Pero resulta que Luis Carlitos, cada vez que le servían el almuerzo donde la hermana, se sentaba frente a él y le decía, varón, mira, la Biblia dice, mira, Jesucristo esto, mira la palabra de Dios. ¿Y sabe qué sucedió? La palabra de Dios comenzó a darle a esa roca. Comenzó a entrar a ese corazón y al cabo como de 3-4 meses se convirtió el muchacho. Y Luis Carlos me contó, se convirtió. ¿Qué? No. ¿Es en serio? Sí, pastor, está convertido, está yendo a la iglesia bautista. Yo no podía creer, yo, ¿cómo, Dios mío? Y un día que soy la bautista me lo encontré allá. Y como un servidor de la congregación, y me vio y me abrazó, yo le di un abrazo y yo estaba aterrado. ¿Sabe qué hice ese día? Le pedí perdón a Dios y Señor, perdóname. Porque pensé que ese muchacho no iba a ser salvo. Pero ahora entiendo que tú todo lo puedes, Señor. Y que tu palabra puede quebrantar el corazón más endurecido. Nunca digas, es que mi esposo es más duro que cuero de vaca. No, Dios lo puede ablandar. Dios lo puede ablandar. Yo recuerdo un varón que hoy en día está en otro lugar, en otra iglesia, que pasaba por la calle y se cuadraba ya en la puerta, desde lejos, casi al frente, y se paraba ya a mirarme, y la gente no lo veía, pero allá estaba, y yo comenzaba a predicar. Así estuvo como un mes. Al otro mes venía más que todos los miércoles y se paraba ya en la puerta de la iglesia, afuera, y entren, no, gracias, desde aquí. Imagínense, tenía una oveja afuera que no se había convertido. Y comenzó a escuchar la palabra ahí como por 3 meses ahí en la puerta de la iglesia. Luego ya entraba y se sentaba atrás en una silla. Y luego pues terminó casi
por aquí al frente, se convirtió al Señor. Hoy en día es un varón de Dios, Dios lo ha prosperado, es bendecido, él va a otra congregación y es un hermano en Cristo muy querido. Porque es que Dios lo puede hacer. La palabra de Dios puede quebrantar. Una vez pasaron como 3 satánicos por la calle, pasaron. Y uno de ellos se entró a la iglesia. Bienvenidos. Venga, que aquí es que siento algo que me hace entrar. Así dijo, algo que me hace entrar. Y los otros 2 entraron y lo sacaron rápido, se los llevaron. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? A través de la palabra y del Espíritu Santo tocando ese varón afuera para que entrara. Porque la palabra de Dios tiene tanto poder, hermanos, es un martillo. También la palabra de Dios es una semilla, digan, es una semilla. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 23. Primera de Pedro 1:23. Y dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 23 dice: siendo renacidos o volviendo a nacer, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia dice que nosotros hemos vuelto a nacer espiritualmente. Pero no volvimos a nacer de nuestros padres, no de una semilla corruptible, sino de una semilla incorruptible. Mire, la Biblia llama a la palabra de Dios la semilla incorruptible, que cuando se siembra en el corazón produce un nuevo nacimiento, lo que llamamos la conversión, una vida nueva. Y dice, hemos renacido, hemos nacido nuevo por la palabra de Dios. La palabra de Dios te ha resucitado. Porque todo ser humano que no conoce a Dios ni a Cristo están muertos espiritualmente. Son zombies espirituales. Tienen vida física. Comen, trabajan, estudian, ganan dinero, lo gastan, están aquí y allá, pero están muertos espiritualmente porque no tienen la vida. Pero cuando el Hijo de Dios llega a sus corazones y les llega el mensaje del Evangelio y la palabra se siembra en su corazón, dice que la palabra produce el nuevo nacimiento y hace que esas vidas se conviertan. Aquí hay personas que Dios los liberó de las drogas. Aquí hay personas que Dios los liberó del alcohol. Aquí hay personas que Dios los liberó de una vida de inmoralidad. Aquí hay personas que Dios los liberó de la brujería. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios, la semilla de Dios, fue sembrada en el corazón. ¿Y esa semilla qué hace? Lleva fruto. Mira, hermano, no trate de convertir a nadie en las malas nunca, porque es que la obra la hace el Espíritu Santo. Lo único que usted puede hacer con las personas es decirle: mira, Jesucristo te ama, Él murió por ti, Él quiere que tengas vida eterna. El Señor puede sanarte, restaurarte de la depresión. El Señor puede cambiar tu vida, porque hay personas que dicen: quisiera una oportunidad para una nueva vida, y esa oportunidad está en el Evangelio. Y cuando alguien se convierte es una nueva criatura, porque nacen del Espíritu, nacen, son resucitados por la palabra del Dios viviente. Siempre la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios, que en algún momento va a dar fruto. No se canse de hacerlo. Punto 4, ya voy a terminar porque se me acabó el tiempo. Punto 4, la palabra de Dios es un espejo. Digan, un espejo. Santiago capítulo 1, versículo 23 al 25. Santiago 1, del versículo 23 al 25. La palabra de Dios es un espejo que te muestra realmente tu condición espiritual, cómo te encuentras. Santiago 1, 23 al 25 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, o sea, el Evangelio, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Aquí compara la palabra de Dios con un espejo y dice que hay personas que van al espejo y se miran, se arreglan el cabello y la cara
Y cuando salen, ay, ¿cómo es que iba? Y se devuelven. ¿Qué pasó? Se les olvidó. Que así es el que mira la palabra de Dios, pero no la practica. Es una persona que no guarda la palabra de Dios. Pero dice que hay muchos que miran la palabra de Dios como la perfecta ley, la de la libertad. Y que cuando miran en ella y la obedecen, esa palabra lleva un fruto en su corazón. Los limpia, los santifica, los transforma, los renueva, porque eso produce el espejo de la palabra de Dios. Mire, usted a veces piensa que es muy bueno, pero cuando va a la Biblia, usted se da cuenta que es malo, que usted era una persona mala tratando de hacer cosas buenas. Es que yo reparto mercaditos, eso es bueno, sí, pero el que reparta mercados no lo hace bueno, sigue siendo un pecador. Es que yo le regalo platica a mi mamá y a mi papá, sí, es que aunque usted regale plata, usted sigue siendo malo. Porque la Biblia dice: todos hemos pecado. Y yo a las personas, cuando dicen: pastor, yo soy muy bueno, un alma de Dios, yo no mato, yo no robo, entonces yo les digo, les voy a comprobar que son malos con la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Y le digo: ¿usted ha mentido alguna vez? Y ahí ya quedan corchados. ¿Y alguna vez mentido? Y, pastor, sí. Entonces, ¿usted qué es? ¿Cómo llama al que miente? O sea que usted es un mentiroso. ¿Alguna vez usted ha mirado un hombre o una mujer con codicia? Y el 90% dicen sí. Entonces estás practicando el adulterio de la mente. ¿Sí ve? ¿Alguna vez has robado alguna cosa aunque sea pequeña? Pues sí. Entonces, ¿qué eres? Un ladrón también. Entonces, tú creías que era bueno porque no matabas ni hacías otra cosa, pero con 3 mandamientos se dio cuenta que era un ladrón, un adúltero de corazón y un mentiroso. Entonces ya las personas dicen: ya me di cuenta que no soy tan bueno. Porque es que el hacer cosas buenas no te hace bueno. Porque es que todos los seres humanos nacen con una naturaleza de pecado. Y por eso todos los seres humanos pecan, porque hay una naturaleza de pecado. ¿Y Dios qué quiere hacer? Dios quiere perdonarnos y limpiarnos del pecado en nuestro corazón. Para eso hay que ir a Cristo, el Salvador del mundo. Las únicas personas que pueden ser salvas son las que reconocen que son pecadores. Son los que reconocen que necesitan un Salvador. Porque yo le he predicado a personas que dicen: no, yo soy muy bueno, yo no necesito a Dios, es que yo no le hago daño a nadie, yo soy buenísimo, buenísimo. Ay, Señor. La cuestión no es que hagan cosas buenas. La cuestión es que le pidan perdón a Dios por sus pecados, para que Dios los perdone, que es diferente. ¿Y las obras son buenas? Claro, son buenas. Pero el hacer obras buenas no te hace bueno. Pastor, yo voy siempre al ancianato y le motilo los cabellos a los viejitos. Sí, eso está muy bien, pero eso no te hace bueno delante de Dios. Lo que te hace bueno es que tú te arrepientas de tus pecados y vivas para Cristo, y ya las obras que hagas serán recompensadas. ¿Amén? Eso es importante. Otro punto: la palabra de Dios es fuego. Digan: es fuego. Jeremías 23:29. Jeremías 23:29 dice: no es mi palabra como fuego, dice el Señor. ¿Cómo es su palabra? Como fuego. También en Jeremías 29, apúntelo porque ya termina el tiempo. Jeremías 29 dice: pero su palabra fue en mi corazón como un fuego ardiente. Su palabra es un fuego consumidor. Su palabra es maravillosa. ¿Y qué hace el fuego? Quema. La palabra de Dios puede quemar lo que está mal en tu corazón. La palabra de Dios puede cambiar tu mente, puede santificarte, puede quemar la hojarasca. Punto 6. La palabra es una lámpara. Salmo 119:5. Es una lámpara. Salmo 119:5. Mire, la palabra de Dios es luz para todo aquel que la acepta. Si usted mira al mundo alrededor, usted ve un día espectacular y dice: qué día tan lindo. Pero resulta que cuando del cielo mira la tierra, ve la tierra llena de oscuridad. Usted con sus ojos físicos ve la parte física, pero en lo espiritual la tierra está llena de tinieblas por el pecado y los demonios. Usted mira los aires y no ve nada, pero la Biblia dice: los aires están plagados de espíritus inmundos, de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Como ayer mi hermanita, que estuvo orando por otra personita y le leyó la Biblia. ¿Qué pasó, hermanita? Se rebotó el espíritu de la persona.
y quiso coger la Biblia y rasgarla. ¿Por qué? Porque los demonios no resisten la luz que hay en la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios está en mí, ya soy luz. Por eso Cristo dijo: yo soy la luz de este mundo, y el que cree en mí no andará en tinieblas. Cuando tú crees en Cristo, ya la luz está en ti. El mundo anda en tinieblas, en la oscuridad, en la maldad, en el pecado, pero nosotros andamos en la luz de la palabra. Y dice en el Salmo 119:5 que es una lámpara que te ilumina en el camino. En aquellos tiempos salir por la noche al campo era peligroso por las víboras, los escorpiones, las arañas, los alacranes, por peligros, por huecos. Pero cuando la persona iba con la lámpara podía mirar dónde iba a colocar sus pasos. Por eso toda persona necesita la lámpara de Dios en su vida, para que lo dirija, para que lo guíe, para que lo bendiga. Y último punto, la palabra de Dios 7 también es alimento. Digan alimento. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2 dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué dice Pedro? Dice: anhelen como unos bebés la palabra de Dios, que es semejante a la leche materna. Cuando un niño nace, comienza a tener hambre, y el alimento que más le va a nutrir es la leche materna de la madre. Y dice no adulterada. ¿Por qué? Porque hay madres que a veces se les seca la pucheca, y entonces no le puede dar leche al niño y le tienen que dar leche de tarro. No es igual la leche de tarro a la leche materna, porque la leche materna trae todos los nutrientes que el niño necesita para desarrollar normalmente su cuerpo, sus músculos, su cerebro, cada órgano. Y entre más leche consuma el niño, va a ser más sano, va a ser más inteligente, va a ser una persona más diferente. Y lo mismo nosotros, cuando nos convertimos, dice el Señor que nacemos de nuevo y somos bebés espirituales. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Beber qué? La palabra de Dios. Si usted se convierte a Dios, aprenda a comer la palabra, llénese de la palabra, que es un alimento, es una bebida sólida que le nutre espiritualmente para que sea un cristiano fuerte en los caminos de Dios. La palabra de Dios es el alimento. Digan conmigo: la palabra de Dios es el alimento. Cristo lo dijo así: no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca del Señor, de eso vivirá el hombre. Hermano, nada se compara al alimento espiritual. La gente del mundo tiene hambre espiritual, pero terminan donde los brujos. Tienen hambre espiritual y terminan a veces en el suicidio, porque siguen con esa pasión el alma. Y lo único que les puede llenar es la palabra de Dios. Ustedes no saben cuántas personas en tantos sitios me han dicho: pastor, si usted no hubiera llegado a predicar por acá, o si el hermano fulano de tal no hubiera predicado, yo me hubiera suicidado por los problemas, por el vacío que tenía. O sea, la Biblia salva las vidas. Amén. Porque le muestra el propósito a cada persona. Come la palabra. Si tú no comes la palabra de Dios, tu espíritu va a estar raquítico, vas a estar débil espiritualmente. Nútrete de la palabra de Dios para que puedas vencer el pecado, la maldad, al mundo, las tinieblas. Cuando tú aprendes a comer la palabra de Dios todos los días, tu vida va a ser totalmente diferente. Hay que volver al amor por la palabra de Dios. Hay que leerla. Y no coman cuentos de esos mitos, y es que el que se la lee se vuelve loco. No, se vuelve loco es el que no la lee. Créanlo, es al revés. Que el papel puede con todo. Si ya la leyó, no. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque la gente se llena de mitos y de dichos que dicen por allá para no leer la palabra de Dios. Pero cuando la leen, se dan cuenta de ese Dios de amor y de misericordia. El plan y el mensaje central de toda la Biblia es la salvación del hombre. Cómo Dios ama al pecador y cómo Dios siempre ha buscado la redención a través de Cristo. Vamos a orar, oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias en esta noche, que nos permites bendecirte, Señor, a través del conocimiento de tu palabra. Porque tu palabra ha abierto nuestros ojos espirituales. Porque tu palabra nos ha sido concedida para que tengamos luz, para que tengamos paz,
El Hijo de Dios dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Sus palabras son maravillosas. Sus palabras te pueden transformar y cambiar. Sus palabras pueden sanar toda enfermedad. Pueden sacarte de la ruina y de la miseria. Las palabras de Dios te pueden dar un propósito de vida. Pueden sacar de ti la tristeza, la amargura, la soledad y el rechazo. Y te puede dar amor, aceptación, perdón, restauración. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Qué maravilla poder tener la Biblia, Señor. Qué maravilla poder leerla y disfrutarla cada día, Señor. Sabiendo que a través de tus palabras tú nos estás nutriendo y nos enseñas, Señor, el camino de la salvación. Por tu palabra podemos encontrar a Cristo el Señor como nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Señor, el cual es precioso sobre todas las cosas. Te pido que pongas un amor especial en tu pueblo por la Biblia, para que todos los días la puedan leer. Y si tienen problemas, Señor, con su visión, que la puedan escuchar a través del YouTube, del internet, Señor, la Biblia en audio. Que tu pueblo comience a dedicar tiempo diario a la palabra. Que así como dedican tiempo para un desayuno, un almuerzo y una comida, que así también dediquen un tiempo para la lectura bíblica. Y que la lean con fe para que les nutra, para que vean los beneficios de la palabra de Dios. Te agradecemos, Señor, en esta noche por tu palabra. Amén y amén. Démosle ese aplauso al Señor. Amén.